Hola, ¿qué tal mi gente? Lluvias de bendiciones para cada uno de ustedes. Espero que todos se encuentren muy bien en el día de hoy. Bueno, señores, urgente lo que acaba de suceder ahora mismo en Venezuela. Ay, mi madre, tiene que ver este video hasta el final porque las informaciones en el día de hoy vienen fuertes y son de suma importancia. Por fin, señores, le llegó el fin al dictador de Nicolás Maduro. Por fin, señores, la salida del régimen está más cerca que nunca. Lo que acaba de suceder ahora mismo te va a poner los pelos de punta. Ay, papá, señores, por fin se acerca la libertad a Venezuela. Tienes que ver este video hasta el final, porque las informaciones en el día de hoy vienen fuertes y son de suma importancia. Lo que acaba de ocurrir, señores, en el día de hoy es algo histórico que el régimen no lo tenía previsto y, señores, están atrincherados, están muy asustados con lo que acaba de suceder hoy. Pero antes de entrar en materia con estas y más informaciones, quiero pedirte que te suscriba, que comparta estas noticias, deja tu like para que así le llegue a más personas y siempre se mantengan atentos y alerta de todo lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo. Así que sin más, señores, comencemos con estas importantes noticias, pero antes quiero preguntarle algo a todos ustedes. ¿Cree usted que está bien que, como dijo Machado, que haya una intervención militar urgente en Venezuela para acabar de una vez por todas con la dictadura, o seguir con la estrategia de los Estados Unidos de acorralar al régimen para que este mismo abandone el país? ¿Cuál cree usted que es la mejor opción para que Venezuela sea libre? Cualquiera que sea tu opinión, no olvide dejarla ahí debajo en la caja de comentarios y comenta Venezuela libre con la bandera de Venezuela, porque en el nombre de Jesús, señores, va a ocurrir así. Si tú lo piensas así, comenta Venezuela libre. Así que sin más, señores, comencemos con estas importantes noticias. Bendiciones para todos. Señores, estoy bastante preocupado con lo que pueda pasar con Venezuela y con aquellos venezolanos que todavía se encuentran allá. ¿Ok? Los países árabes van a apoyar a Israel, China va a apoyar a Irán y Rusia no se va a meter en nada ni va a mediar por nadie. Entonces, aunque muchos no le paran bola a lo que realmente puede pasar, estamos en el ojo del huracán por culpa de este régimen que está financiando y que está con Irán. A todos aquellos amigos que están en Venezuela, aquellas familias que tienen sus familiares fuera, en el extranjero, traten de comunicarse con ellos, decirles lo que realmente está pasando, porque muchos de ellos no saben lo que ocurre en Venezuela por falta de noticias, por la censura y por todo lo que nosotros sabemos que hace el régimen con todos aquellos que desean saber la verdad. De aquí a unas horas o unos días, no sabemos realmente con lo que pueda pasar con estos dos países, tanto Israel como Irán, con esas poblaciones de personas inocentes que no tienen nada que ver con la guerra. Es que una guerra no se le desea a nadie. Nosotros no estamos de acuerdo con la guerra, estamos de acuerdo con la paz, con lo que se cumplan los reglamentos, los principios, la ley y sobre todo que se respete el derecho a la libertad, a la democracia, el derecho a la vida. Así que venezolanos, estén muy atentos de lo que pueda pasar y de lo que va a repercutir toda esta aproximación de guerra, que es lo que se ve para nuestro país, Venezuela. María Corina, el 28 de julio, de 2024, millones de venezolanos expresaron su voluntad al votar por Edmundo González Urrutia como presidente electo. Un mandato que desató protestas masivas exigiendo el cambio. En nuestra última entrevista, recuerdo que fue en febrero de 2025, usted compartió que estaban desarrollando nuevas tareas de organización interna, con medidas para garantizar la seguridad y preparar acciones que pronto serían visibles. Sin embargo, a casi un año de esa elección y con varios meses transcurridos de sus declaraciones, no hemos visto avances en esas acciones ni en una reactivación significativa de las calles. ¿Qué obstáculos han enfrentado en la planificación de esta organización interna? ¿Y hubo algún evento o represión que frene estos esfuerzos? Porque recuerdo que la última vez que hablamos
Me habías mencionado que estaban internamente organizándose y que pronto pues se verían respuestas sobre ese punto. ¿Qué pasó que no lo vimos después, María Corina? Bueno, hemos visto muchas cosas, entre otras cosas la operación Guacamaya. Claro, claro. Que no es algo menor. Y ya porque puso en evidencia la enorme fracturas internas que hay en la estructura represiva del régimen. Fíjate, Norbey, nosotros efectivamente logramos el 28 de julio una hazaña épica. Es decir, lo que nos habían dicho que era imposible, que era derrotar al régimen con sus propias reglas, en una cancha absolutamente inclinada, asimétrica, abusiva, que probablemente ningún otro país del planeta habría aceptado la sociedad competir así. Y fuimos sin ingenuidad, no fue diciendo, ay, aquí que está todo bien, porque al final hay que tenderse con el CNE. No. Fuimos entendiendo claramente en qué condiciones estábamos luchando, como un desafío a la tiranía, como un reto. Los sorprendimos, en algunos casos hasta los engañamos, y logramos lo que parecía para muchos imposible, demostrarlo. De allá para acá, nos correspondió entonces que el mundo entendiera que no era solo una dictadura que pretende robarse una elección. Es decir, no es solamente que no tienen legitimidad, sino que es una estructura criminal. Y tomó un gran esfuerzo, y allí hay que reconocer a las organizaciones de derechos humanos, a los familiares de las víctimas, a los propios defensores, a tantos venezolanos dentro y fuera de Venezuela, que logramos que el mundo entendiera y finalmente afirmara, como ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en Venezuela se cometen prácticas de terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado. La CIDH no decía esto desde el siglo pasado con las dictaduras del Cono Sur. Y hemos logrado que las organizaciones de las Naciones Unidas afirmen que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad, convirtiendo a Maduro ahora en un criminal, no solo en un dictador, en un criminal. Tiene esa etiqueta así, grabada en la frente, y nadie se la quita, y lo convierte en un elemento tóxico, que ni, como te digo, ni Putin le va a dar dinero, ni los chinos quieren, porque no quieren que los robe. Entonces, viene una siguiente fase, porque a Maduro lo que le queda, obviamente, es una estructura represiva tremendamente dañina, tremendamente perjudicial, que ha cometido además todo tipo de daños a la sociedad venezolana. ¿Y qué tenemos que hacer, Norbert? Terminar de quebrar esta estructura represiva. Las estructuras represivas, ¿cómo se sostienen? Con plata y con impunidad. Así se sostienen. Y eso es lo que nosotros tenemos que acabar con la impunidad y presionar para que la justicia internacional actúe y cortarles el dinero que les entra. Toda estructura criminal, ya sea un cartel de la droga, una red de crimen organizado, cuando se le corta la plata, empiezan a fracturarse y terminan colapsando. Y eso es lo que ha comenzado a ocurrir con las decisiones del presidente Trump en materia de las licencias petroleras y la decisión de aplicar la ley, lo que llaman en inglés el law enforcement, que significa que todo el aparato judicial, todas las agencias, desde el Departamento del Tesoro hasta el Departamento de Justicia, comienzan a operar en conjunto y se van cerrando estas fuentes de financiamiento criminal. Y en esto obviamente se están involucrando países de Europa, del Caribe, el Reino Unido y de América Latina y Canadá. Vamos a hablar del buque fantasma. El almirante José Rafael Hernández Sachi, él es el que comanda la región estratégica marítima insular de la Fuerza Armada, que tiene su sede en el estado Nueva Esparta. Él es hermano, por cierto, de la que hasta hace unos días fue gobernadora del estado del Tamacuro. Me refiero a Lisenda Hernández H. Pues bien, resulta que este almirante, pues, explicó lo que sucedió con el buque Guayquerí N-35,
que deben estar viendo en pantalla. ¿Sabe qué es lo curioso de esto? Insistiendo que estaba pintado de gris. Y eso le dio un matiz de curiosidad, de que era una especie de buque fantasma, quién sabe, que apareció allí, no se sabe cómo, en las aguas cercanas a Venezuela, y que estaba con bandera de Panamá. Pues resulta que ahora, en estos momentos, ese buque está bajo custodia de la Armada venezolana, porque hace como, ellos dicen que como 3 semanas, realizando labores, descubrieron que estaba este buque, que no es chiquitito, por cierto, y que ellos estaban allí realizando, me refiero a la gente del buque, supuestamente un estudio de investigación científica y operación marina y submarina. El caso interesante de esto es que mientras el comandante de la REDI dice que lo que esa gente estaba haciendo era consistente con ese estudio de investigación científica y de operación marina y submarina, pues el ministro de la Defensa salió ayer de sopetón a decir que eso era un buque sospechoso. Es más, se dedicó a esgrimir soltando la idea de que era que seguramente venían, tú sabes, a atacar a Venezuela, pero mejor oigamos al ministro. La red marítima insular del Sistema Defensivo Territorial del Comando Estratégico detectó e interceptó un buque allí a 50 millas del delta, en un agua que es incontrovertiblemente venezolano. No hay duda de que son aguas por delimitar, no. Eso es venezolano, irrevocablemente venezolano. Un buque muy sospechoso, pintado de gris, con una nomenclatura militar también, y no es militar, estaba haciendo investigación científica, pues. Investigación en nuestra zona económica exclusiva. Ya nos están llegando a las bocas del Orinoco. ¿Vamos a permitir nosotros eso? Bueno, la Armada Bolivariana hizo su trabajo en la mar, impecable como siempre, llevando todos los procedimientos, el visire, la inspección, el abordaje, y aún con toda la resistencia que opuso la tripulación del barco, bueno, la Armada Bolivariana actuó con valentía, le puso su remolque y véngase para Margarita, a puerto venezolano, para ser inspeccionado. En estos momentos está siendo inspeccionado. El almirante José Rafael Hernández Sachi, que como les digo es el comandante de la región estratégica de defensa integral de la REDI, marítima e insular, entre otras cosas explicó que ellos detectaron ese buque, el buque pintado de gris, el 28 de mayo 2025. Es decir, ya hace como unas 3 semanas. Que, entre otras cosas, dijeron que en ese patrullaje que hicieron, lo detectaron. Y ¿sabes qué es interesante? Lo que ocurrió, hay un hecho ahí bien curioso que ya se los voy a contar, porque me llamó muchísimo la atención la manera como el jefe de la REDI evidencia que en efecto puede haber sido un buque que argumentó que estaba buscando barcos hundidos en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque eso genera sin duda mucho dinero. Es decir, son gente que se dedica a eso. Yo recuerdo que cuando hice un curso en Bogotá, hace años, conocí a un muchacho que era de Ecuador, no recuerdo su nombre, era un pelirrojo. Qué muchacho tan interesante, chicos. Sabe que él se dedicaba a estudiar una cantidad de cosas marinas en la profundidad, y decía que a veces duraban meses metidos en esa actividad, porque además hay gente que le apasiona mucho. Él
porque le gustaban mucho todas estas cosas de los corales y demás, y la preservación y eso. Pero hay gente que le encanta husmear y buscar, así como encontraron el Titanic. Recuerdan que, bueno, finalmente que apareció y bueno, después hubo una tragedia con relación a eso, pero qué interesante, porque gente que se dedica a eso, bueno, de todo hay en la viña del Señor. Pero, mire amigos, vamos a oír lo que dice el almirante Hernández H., que es el jefe de la red. El 28 de mayo de 2025, mediante labores de patrullaje marítimo y empleo táctico de los medios de vigilancia, exploración y control de los espacios acuáticos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se detectó la presencia de un buque de nombre N-35 de bandera Panamá, el cual se encontraba navegando en la zona económica exclusiva con proyección del estado del Tamacuro, de la República Bolivariana de Venezuela. Después de 12 días de observación y evaluación, se determinó que estaba ejecutando un patrón de navegación consistente con labores de exploración, búsqueda y observación propios de un estudio de investigación científica y o exploración marina y submarina, lo que conllevó a cumplir el derecho y la doctrina operacional del sistema defensivo territorial. Fíjense que el almirante dice que el buque, que se llama N-35, que tenía bandera panameña, se encontraba navegando en la zona económica exclusiva, y él indica que es con proyección hacia el estado del Tamacuro, que es por cierto el estado al que este almirante pertenece. Le realizaron una evaluación y seguimiento al caso y duraron observándolo 12 días. O sea, resulta como curioso, ¿verdad? Que Venezuela, en una situación en la que se encuentra, y si hubiese existido alguna sospecha porque ese buque estaba pintado de gris, y ellos dicen que aunque estaba pintado de gris, y aunque estaba pintado como buque militar, y aunque tenía siglas militares, no era militar. Bueno, entonces ellos se tomaron 12 días para observarlo, y durante esos 12 días pues le hicieron observación y evaluación y determinaron que estaba ejecutando, dice él, un patrón de navegación consistente con labores de exploración, búsqueda y observación propio, que es lo que les decía. O sea, ellos determinan que ese buque estaba haciendo estudios de investigación científica y operación marina y submarina. Ahora, ¿sabe qué? Ahí hay un cuento raro, porque si Venezuela está tan pendiente, como ha dicho la Fuerza Armada, y además yo creo que es cierto, tienen mucho temor de que les pueda saltar la liebre desde algún lado. Entonces, ¿cómo es que esperaron 12 días observando, esperando? Lo lógico no era que de inmediato hubiesen procedido por lo menos a ubicar qué era ese buque, qué hacía ahí, quiénes estaban dentro de ese buque. Por eso es que yo digo que a estos cuentos a veces hay que leerlos y verlos con calma. Yo me dediqué con mucha paciencia, no solamente a oír al general Padrino López, que creo que lo que hizo fue se adelantó. Cuidado si no fue que salió corriendo, porque el Diosdado Cabello, que tienen una pelea ahí para ver cuál de ellos se luce primero, de repente ya sabía la información de la Armada y lo iba a soltar en el programita corrupto de los miércoles, y entonces salió Padrino primero a soltar el cuento y el jefe de la red. El caso es que él dice que después de esos 12 días, pues ellos dicen, no, sí, eso era consistente. Ahora, ¿por qué sospechoso? ¿Por qué el general Padrino califica lo del buque como sospechoso? Porque según el almirante Hernández H., dice que ellos cumplieron con el proceso. Además, tú sabes, siempre el cuentico de que cumplieron con el derecho y la doctrina operacional del sistema defensivo territorial. Y el caso es que finalmente
abordaron e inspeccionaron el buque pintado de gris. Y bueno, por supuesto, el jefe de la Redi asume que este buque se encontraba en las aguas jurisdiccionales de nuestra fachada atlántica. Pero además explicó que le dijeron a los del buque que tenían dudas de que las verdaderas razones que ellos tenían fuesen los relacionados a los estudios científicos. Y también tiene lógica. Por eso es que insisto en que me parece raro. ¿Por qué ahora el general Padrino sale diciendo que es sospechoso si una embarcación que hace 3 semanas fue detectada? Entonces, ¿cómo es que ahora viene a ver sospechoso en esta? No sé, es que de verdad a veces creo que se toman las cosas con muy poca seriedad. Ellos le dijeron, me refiero... Bueno, mi gente, ¿qué opina usted sobre estas declaraciones? Cualquiera que sea tu opinión, no olvide dejarla ahí debajo en la caja de comentarios, porque tu opinión es valiosa. Pero la noticia no termina aquí, señores. No se vayan, agárrense fuerte, porque le tengo una noticia que tienen que compartirlas todos. Esta noticia tiene que andar por el mundo entero, señores. Y es que María Corina Machado denunció que los maestros en Venezuela tienen las condiciones salariales de hambre, así como lo escucha. Así que quédate hasta el final, porque de aquí en adelante es que la situación, señores, viene importante y quiero que todos compartan. Y es que la líder opositora venezolana, María Corina Machado, denunció este jueves que los maestros de su país perciben menos de $200 de ingresos mensuales, incluyendo bonos, que no generan prestaciones, lo cual a su juicio es insuficiente y significa hambre para el sector educativo. Un maestro hoy en Venezuela tiene un salario de entre 5 y $10 al mes, más de $40 en Centaticker, bono de alimentación, unos bonos que no generan prestaciones, por el orden de $120 mensuales. Esto significa hambre, sostuvo la dirigente antichavista, actualmente la clandestinidad, en un mensaje publicado en su cuenta de X. En ese sentido, Machado calificó a los docentes venezolanos como héroes y consideró que siguen trabajando por vocación. Durante el año escolar 2024-2025, más de 40.000 maestros han sido despedidos y a más de 8.000 le han suspendido arbitrariamente sus pagos en el mes de junio, continuó la exdiputada. Aunque no especificó el origen de esas cifras, los números coinciden con los reportados el lunes pasado por la ONG Formación para la Dirigencia Sindical, Fordesi, que advirtió en un comunicado que en Venezuela continúa la guerra contra el magisterio. En su publicación, Machado agregó que ni en un país en guerra la educación queda postrada como está hoy en la nación caribeña, en donde alertó que las escuelas tienen problemas de infraestructura en el plan de alimentación y un déficit enorme de docentes. Nuestros pequeños no están deambulando en las calles, fuera del sistema educativo, van a clase 2 días a la semana, dijo, pese al que en noviembre pasado el régimen venezolano aseguró que el 96% de las escuelas públicas retomaron las clases de lunes a viernes, luego de años de llamado horario mosaico, una modalidad en la que los alumnos recibían clase 2 o 3 veces por semana, debido, entre otras razones, a la falta de maestros. Para su movimiento político, sostuvo la dirigente, la educación es vital, es el centro del desarrollo de una sociedad competitiva y libre, subrayó Machado. El pasado marzo, docentes venezolanos se concentraron en Caracas para exigir en el Día del Trabajador Universitario la recuperación del poder adquisitivo a través de mejoras salariales. Los maestros argumentaron entonces que ingresaban entre 5 y 8 dólares mensuales, a cambio en bolívares, la moneda local. Desde marzo de 2022, el salario mínimo referencia para el resto de
remuneraciones en el país se ha mantenido en 130 bolívares mensuales, actualmente 1,2 dólares, de acuerdo a la tasa oficial fijada por el Banco Central de Venezuela. Una persona en Venezuela necesita 100,74 dólares en abril para cubrir su gasto básico de alimentación, casi 5 dólares menos que en marzo, según cifras difundidas en el mes de mayo por la ONG Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros. La organización indicó que el costo de la canasta para una familia de 5 personas sumó el mes pasado los 503,7 dólares, lo que significa que disminuyó su precio en un 4,4% respecto al reporte anterior. El contraste, el monto de la canasta en bolívares, la moneda oficial de la nación caribeña, fue de 45.335,73, un 22,9% más que marzo.